Bienvenidos al podcast Institucionalismo en Cuarentena. Los acompañaremos en este relato Sami, Francisco, Catalina y quien les habla, Adrián. En este capítulo nos sumergiremos en la situación de dos países de la región, Colombia y Chile. A través de la pandemia, que inició a principios del 2020 y que ha perdurado hasta la actualidad, ambos países han atravesado diversas coyunturas no solo epidemiológicas, sino también políticas. Acaban de llegar los militares, los cuales se están dispersando a la masa. Nosotros nos estamos moviendo, los militares comienzan a avanzar armados contra las personas que se están... En Chile y después en Colombia, se presentaron una serie de manifestaciones denominadas por algunos como estallido social. Esta situación puso en cuestión la confianza en las instituciones de ambos países, donde los deseos de cambio proliferaban en un contexto de crisis producto de las implicaciones del COVID-19. Por lo tanto, para muchos, estas expresiones políticas implicaron la debilidad del marco institucional formal de carácter público, como lo son la rama ejecutiva encabezada por los presidentes Iván Duque y Sebastián Piñera, para los casos colombiano y chileno respectivamente. Algunas de las peticiones de los manifestantes en el caso colombiano se relacionaron con los altos precios en los peajes, lo que para muchos es consecuencia de las concesiones a través de las alianzas público-privadas conocidas por sus siglas como APP. La cruzada camionera rechaza el aumento en el número de peajes que aseguran se está presentando en algunas carreteras del país. No voy a pagar peaje, señor. No, señor. Porque yo no sé qué estoy pagando, porque esta concesión lleva muchos años sin hacerle nada a la vía. Entonces no voy a pagar peaje. Usted verá si me echa la policía, usted verá si me mete preso, usted verá si me quitan el carro, usted verá qué quiere hacer, pero no voy a pagar. Aunque en el caso colombiano se expresen inconformidades relacionadas a la figura de alianzas público-privadas, en el caso de Chile se evidencia una implementación más arraigada a los procesos de administración de la infraestructura pública. Sin embargo, su debilitamiento y retos asociados a este contexto de movilización social y de la pandemia del COVID-19 surge a partir de la crisis de la confianza institucional y en su transformación, tomando en cuenta la Convención Constitucional y el cambio de gobierno en Chile. La revisión del panorama de las APP en ambos casos se presentará a continuación. Ahora bien, tomando en cuenta el panorama presentado por Adrián, buscamos en este episodio de Institucionalismo en Cuarentena reconocer las implicaciones de las medidas contra el COVID-19 y su impacto en las asociaciones público-privadas en Colombia y Chile. A continuación, presentamos la definición de asociación público-privada. Las APPs es un modo de gestión de infraestructuras y equipamientos públicos por el cual se cede el diseño, la construcción, el mantenimiento, el financiamiento, la operación de esa infraestructura o equipamiento público al sector privado por un periodo de tiempo con la intención de ganar eficiencia. Varios autores han resaltado el crecimiento de estas asociaciones desde finales de los 90, con el objetivo de minimizar el déficit de infraestructura pública con apoyo del sector privado, aprovechando su experiencia y su capital. En resumen, utilizar el sector privado como una fuente alternativa de financiamiento para cubrir el déficit del sector público. Para la estructuración de asociaciones público-privadas, o como las vamos a llamar a partir del momento APPs, deben tenerse en cuenta tanto el marco jurídico como normativo de cada uno de los países, con el objetivo de planificar correctamente estos proyectos de infraestructura. Este marco legal bien conformado permite evaluar el ambiente para la implementación de manera favorable. Tanto en Colombia como en Chile existen sistemas legales formales los cuales contienen leyes y decretos asociados a la implementación y estructuración de este tipo de asociaciones. En un estudio de caso publicado por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Gabriel Casteblanco y otros buscan comprender los desafíos sociales en los proyectos de APP mediante la comparación entre Chile y Colombia. En su marco conceptual, el artículo menciona que tanto Chile como Colombia poseen marcos regulatorios formales para la implementación y puesta en funcionamiento de las APPs. Los dos países tienen formalizada la responsabilidad en instituciones, las cuales tienen la responsabilidad de realizar la planeación, estructuración
y ejecución de este tipo de proyectos. Del lado de Chile se encuentra la unidad de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que actúa como unidad ejecutora de todas las APPs. En el caso colombiano, existe la Agencia Nacional de Infraestructura, que está adscrita al Ministerio de Transporte. Respecto a infraestructura vial, específicamente construcción de carreteras, Chile hasta el 2020 tuvo 12 contratos mediante APPs por valores superiores a los 4 billones de dólares, mientras que en Colombia, desde la implementación de la Ley 1508 en 2012, se ejecutaron 25 contratos por valores superiores a los 15 billones de dólares. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus. Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación habitual para darles una información de última hora del Ministerio de Salud porque se acaba de confirmar el primer caso de coronavirus. Con la aparición irruptiva de la pandemia del COVID-19 se generó una afectación mundial y los diferentes sectores se pusieron a prueba. En este caso en particular, las asociaciones público-privadas, específicamente en la infraestructura de transporte. Este tipo de acuerdos llamados contratos de concesión recibieron un impacto importante teniendo en cuenta que tienen la característica particular de tener una larga duración en el tiempo. Como efecto de las medidas que tomaron los gobiernos para mitigar la pandemia, las cuales se enfocaron en el aislamiento y la limitación a la movilidad especialmente de personas, generó gran afectación en la disminución de los flujos de vehículos aéreos y terrestres, lo que disminuyó los ingresos soporte de la estructura financiera de los contratos de concesión de infraestructura de transporte. Por un lado, el pago de peajes y por el otro, las tasas generadas de la operación aeroportuaria. Adicionalmente, los cronogramas de trabajo de las obras vigentes sufrieron variaciones representativas, teniendo en cuenta que además de las restricciones de movilidad de los trabajadores, se tuvieron que adoptar medidas de bioseguridad para minimizar riesgos y salvaguardar al personal. Otro efecto importante fueron las diferentes controversias presentadas entre contratistas y contratantes, tratando de buscar alternativas para dar continuidad a los proyectos. A partir de lo que nos comentaba Francisco, es importante iniciar por cuáles fueron esas medidas que tomaron estos dos países para enfrentar la pandemia y en qué contexto nacen, con el fin de relacionar estas medidas con el panorama de las APP en los dos países. Todo partió con el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 11 de marzo de 2020, cuando se categorizó como pandemia el nuevo coronavirus COVID-19. Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. Con este anuncio, las medidas tomadas a nivel mundial fueron casi las mismas, y para los casos de estudio, Colombia y Chile se pueden resumir en los siguientes puntos. Primero, confinamiento. Segundo, restricción a la movilidad tanto terrestre como aérea. Tercero, cierre de fronteras. Cuarto, implementación de protocolos de bioseguridad, por ejemplo, el distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos frecuente y aislamiento en caso de síntomas. Aunque fue una misma situación y, de hecho, en el marco contractual de los dos países, la pandemia fue definida como un evento de fuerza mayor por sus características de imprevisibilidad, irresistibilidad, que está por fuera del control de las partes y que afecta de manera sustancial, en este caso, las obligaciones. Para este caso en particular, las partes son el concesionario y el Estado, o el actor privado y el público. En el contexto de los contratos de asociación público-privada en estos dos países, las medidas de mitigación del COVID-19 tuvieron afectación principalmente en dos aspectos: los ingresos, como ya lo explicamos, y los tiempos de ejecución, pues los procesos constructivos se vieron afectados por el confinamiento que inicialmente no permitían ejercer las labores de ejecución de estos contratos, los aislamientos ante casos de contagio y la disminución de los insumos. Existe un punto central que distancia totalmente los esquemas de APP en Chile y en Colombia y que es determinante a la hora de analizar el contexto institucional en el que se enfrentaron los impactos de la pandemia. Los esquemas de APP se centran en la distribución de riesgos.
La pandemia de COVID-19 es un riesgo de fuerza mayor que bajo la regulación chilena a partir de 2010 con la ley 2410, si es generado por un acto normativo de carácter general, no se encuentra a cargo del Estado. Por su parte, bajo la normatividad colombiana, todo evento que sea denominado como fuerza mayor estará a cargo del Estado y será quien deba compensar sus impactos. Así las cosas, mientras los concesionarios chilenos, particularmente el caso del aeropuerto de Santiago de Chile, con el concesionario Nuevo Pudahuel, alegan un desequilibrio económico y buscan que el Estado mitigue parte de los impactos. El gobierno espera que sean las instancias judiciales las que diriman esta controversia, si no tratan de llegar a ningún acuerdo previo. A la fecha, esta situación no se ha superado. En Colombia, a partir del 13 de mayo de 2020, para las concesiones del modo carretero y el 20 de mayo del mismo año para las concesiones aeroportuarias, se instaló un espacio de negociación entre la ANI y los concesionarios con la mediación de la Cámara Colombiana de Infraestructura y el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con el fin de llegar a acuerdos para enfrentar los impactos de la pandemia. De estas mesas de trabajo salieron 3 documentos de acuerdo en los que las partes en el marco contractual definieron los riesgos que asumían y la forma como se compensarían. En el primer acuerdo se reconoció un periodo especial durante el cual se desplazarían los plazos contractuales. Se estableció la posibilidad de reconocer costos ociosos y los privados asumieron los costos de la implementación de los protocolos de bioseguridad. En el segundo acuerdo se pactó el reconocimiento de los menores ingresos y se acordaron como fuente de pago las ya contempladas en el contrato de concesión, sin generar una carga fiscal adicional al Estado. Además, se renunció al pago de intereses. Respecto al acuerdo del modo aeroportuario, se ampliaron los plazos de los contratos a fin de compensar los menores ingresos con ocasión de la caída de las operaciones aéreas. Se suspendieron temporalmente algunas obligaciones y se asumieron los costos de los protocolos de bioseguridad a cargo del privado. Toda la fotografía de la situación, tal como la hemos presentado a lo largo de este podcast, nos permite identificar algunos elementos relacionados con el enfoque institucional de análisis para la coyuntura. Por un lado, podemos ver cómo los marcos institucionales formales y no formales influyen en las posibilidades y capacidades de negociación de los actores, además que implican costos y transacciones adicionales, como es el caso de acudir a instancias judiciales. Asimismo, una situación tan dramática como una pandemia pone en cuestión la estabilidad del marco institucional del Estado. Por eso la negociación entre actores privados y públicos e instituciones no formales como la confianza se vuelven determinantes para evaluar cómo el contexto donde se desenvuelven las instituciones se convierte en retroalimentación para el cambio institucional y la conformación de reglas y normas en la dinámica transaccional entre Estado y empresas públicas. Para finalizar este podcast, no pretende evaluar cuál de los dos casos resulta mejor. Lo que hemos buscado es presentarle a nuestros oyentes cómo los componentes institucionales influyen en las decisiones de política pública y la relación entre actores. En todo caso, no solo queda en el tintero del debate político sobre si está en crisis o no el modelo de APP en Latinoamérica. Es también pensar en cómo se moldea y se sienten rupturas en las instituciones frente a situaciones de crisis. Gracias por apoyar la iniciativa Institucionalismo en Cuarentena, espacio de reflexión sobre el análisis institucional. No olvide suscribirse a nuestro canal y seguir todas las tendencias de institucionalismo. ¿Y usted qué opina sobre la relación entre empresas y el Estado para solucionar necesidades de infraestructura?